Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campañ, abogado. Muy buenos días a todos y feliz martes 1 de octubre de 2019 en este nuevo episodio en el que vamos a hacer, como cada martes, una entrevista, episodio 134, para entrevistar a la doctora Sarquella, y en este caso es sobre el síndrome Wolff-Parkinson-White. Pero antes de empezar con el episodio de hoy, ya sabéis que os pido desde esta nueva temporada que os hagáis una reseña, que nos sigáis, que hagáis una reseña en la plataforma de iVoox. Es muy sencillo, si entráis en nuestra página web, en misderechos.club, ahí encontraréis pues el enlace al podcast de iVoox, y ahí simplemente si os suscribís, que es totalmente gratuito, pues ayudaréis a que este podcast escale hasta las primeras posiciones de la categoría de salud, que nuestro objetivo es ser la primera categoría, el número 1, la primera plaza en esa categoría de salud. Dicho esto, hoy vamos a hablar sobre el síndrome Wolff-Parkinson-White, una taquicardia, y en este caso tenemos a una gran especialista para hablar con nosotros sobre esta enfermedad. E insisto, pues es una entrevista bastante interesante. Además es familiar de los Brugada, es Brugada, entonces es una saga, ya lo sabéis, el síndrome de Brugada, que también trataremos en algún otro episodio, en alguna entrevista. Y en este caso, pues lo que vamos a hablar es sobre este tipo de taquicardia, qué consejo se puede dar, también en la edad infantil, que algunas personas la padecen con esos primeros síntomas. Lo hablaremos en esta entrevista, que espero y deseo os resulte tan interesante como me lo pareció a mí. Y además de ello, pues me gustaría agradecer la amabilidad y la disponibilidad de la doctora, porque tiene, pues, como todos los entrevistados que hemos tenido, unas agendas muy apretadas, y fue muy accesible el poder contar con ella y hacer esta entrevista. Así que dicho esto, si os parece, empezamos ya a escuchar la entrevista con la doctora Sarquella. Tenemos que contar con la doctora Sarquella Brugada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? La doctora Sarquella es cardióloga, directora de la Unidad de Arritmias y Cardiopatías Familiares y Muerte Súbita del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y presidenta del Grupo de Trabajo de Arritmias de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas. Además, también está especializada en arritmias congénitas y cardiología intervencionista pediátrica. Profesora de la Universidad de Girona en la asignatura de cardiología e impulsora de pacientes SAMS, síndromes clínicos relacionados con la muerte súbita. Es además pues familia de la familia Brugada, conocida a nivel mundial por su aportación en el mundo de las arritmias y de síndrome de Brugada, que trataremos en alguna otra entrevista. Y hoy estamos aquí para hablar sobre un síndrome, una cardiopatía, para hablar sobre el síndrome de Wolff-Parkinson-White. La primera pregunta que le hacemos siempre a nuestros invitados es que nos expliquen brevemente en qué consiste la enfermedad de el Wolff-Parkinson-White. Buenos días. El Wolff-Parkinson-White es más bien un hallazgo que encontramos en el electrocardiograma, que lo que podemos ver en el electro es que hay una de las curvas que analizamos que no es exactamente como debería estar. Y esto es el reflejo de algo que pasa dentro del corazón, que si un corazón normal funciona porque hay un cable eléctrico que transmite la electricidad, la corriente eléctrica por todo el... Pues en el caso del Wolff-Parkinson-White lo que pasa es que hay dos cables eléctricos.
En una parte de los pacientes, el Wolff-Parkinson-White es simplemente este hallazgo en el electrocardiograma y, por tanto, no implica nada, pero en algunos pacientes se produce lo que podríamos entender como un cortocircuito entre los dos cables y esto produce una taquicardia que en general es intermitente y que no dura más de unos minutos, pero es lo que puede motivar que el paciente pregunte a su médico y a través del electrocardiograma le haga el diagnóstico de Wolff-Parkinson-White. Se tiene una patología congénita y se desarrolla durante la vida. Hay algunos niños, algunos recién nacidos, que haciéndoles un electrocardiograma se podría ver, pero en general este segundo cable que no tocaría tener dentro del corazón pasa desapercibido los primeros años de vida y no es hasta los 6, 7, 8 años que se puede ver de una forma persistente en el electro. Hay otras enfermedades o otras síndromes que se producen por un cortocircuito también entre dos cables, pero no son visibles en el electro, que son mucho más típicos en niños pequeños, pero a partir de los 7-8 años el Wolff-Parkinson-White pasa a ser como, digamos, el principal motivador de las taquicardias que tendrían niños y, por supuesto adultos. ¿Es fácil llegar al diagnóstico de este síndrome? Sí, con la simple realización de un electrocardiograma, es decir, un electro básico en la mayoría de pacientes es suficiente para hacer el diagnóstico de síndrome de Wolff-Parkinson-White. Es verdad que hay algunos pacientes que este segundo cable no lo manifiestan todo el rato y dependerá de si en el momento en que se hace el electro está manifestando este segundo cable o pasa lo que llamamos inaparente o desapercibido. Entonces, pues puede retrasar un poco el diagnóstico. Y pues en pacientes que están teniendo una taquicardia, si tenemos la suerte de poder hacer un electrocardiograma justo en el momento de la taquicardia, pues va a ayudar también a este diagnóstico. ¿Serían los síntomas que tiene un paciente que pueda tener este diagnóstico? El paciente está asintomático, es decir, no presenta nada y solamente si le hacen un electro somos capaces de llegar a una sospecha o a un diagnóstico. Pero hay un grupo importante, bueno, un grupo no despreciable de pacientes que lo que presenta son taquicardias, palpitaciones, sensación de que el corazón va deprisa cuando no toca, es decir, a todos nos va el corazón deprisa cuando corremos o tenemos una emoción intensa o como estamos asustados, pero son pacientes que pueden estar pues en el sofá leyendo, mirando la tele y que de golpe el corazón empieza a latir rápido y de golpe otra vez a ser normal. Entonces esto es lo que hace sospechar que este paciente está teniendo una taquicardia porque manifiesta palpitaciones y haciendo un electrocardiograma vamos a ver o no este patrón o sea, esta imagen en el electro de lo que se conoce como síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y en este sentido, ha de ser, como nos comentabas, que estés en un momento álgido, ¿no? Que justo detectes pues esa taquicardia porque la tienes en ese momento. Si un paciente viene con esta clínica, ¿no? Explicando que tiene estas taquicardias y demás, y a lo mejor el electro sale bien, ¿hay alguna otra prueba que se le pueda hacer para poder, si estos cables, ¿no? Desconectados, como decías? Sí, concretamente si tiene un Wolff-Parkinson-White, aunque no esté en taquicardia, nosotros podremos ver en el electro directamente este cambio. A veces no es tan evidente y pasa más desapercibido, pero en general sí que vemos un electro. Pero sí que un paciente puede tener taquicardias del tipo de las que produce el Wolff-Parkinson-White, pero tener un electro de base cuando no tiene taquicardias que sea absolutamente normal. Entonces harán falta una serie de pruebas que dependerá de la frecuencia de los episodios, de las características de estos episodios, de si son más intensos, menos intensos, cuando se presentan, a cuánto, pues podremos hacer una serie de pruebas u otras que nos ayudarán a llegar a este diagnóstico. El diagnóstico definitivo solo lo podemos hacer
que conseguir un electrocardiograma justo en el momento de la taquicardia, que a veces si las taquicardias son muy cortitas esto es muy difícil, o una prueba que es como ya digamos, la definitiva, que se llama estudio electrofisiológico. Es decir, que si lo que pasa en estas taquicardias y en el Walsh-Parkinson-White, que hay dos cables, lo que queremos es estudiar bien estos cables y estudiar bien cómo funciona el cableado eléctrico del corazón. Esto es una prueba que se hace, que es mínimamente invasiva, que se hace utilizando un microcatéter, que es del tamaño de un espagueti, para entendernos, que nos permite visualizar cómo es la electricidad en el corazón. Pensemos que estos cables no es algo anatómico, yo no lo puedo ver por ecografía, ni lo puedo ver por resonancia, aún si cogiera el corazón, lo abriera por la mitad y me lo mirara, no lo podría ver en general. Sino que se utiliza estudiando bien cómo funciona la electricidad. Entonces, el estudio electrofisiológico es el que nos va a ayudar. Y a menudo este estudio electrofisiológico va asociado a lo que es ya el tratamiento para curar esta situación. Ahora iremos con el tema de los tratamientos, pero en relación con el tema de los niños que nos hablabas, ¿no? Esas 7, 8 años, que a lo mejor hay una manifestación más evidente. ¿Qué recomendaciones les podríamos dar a los padres para que puedan llevar a su hijo a una consulta cardiológica en este sentido? ¿Qué síntomas pueden tener más allá de los que hemos dicho y en el que los lo pueda manifestar el niño? Bueno, básicamente yo soy una gran defensora, impulsora y luchadora para conseguir que todo niño tenga un electrocardiograma. Estamos en Sant Joan de Déu, estamos realizando un estudio, ya terminando un estudio en el que hemos hecho electrocardiogramas a todos los recién nacidos durante un par de años para ver la rentabilidad y sobre todo el poder hacer diagnósticos precoces de enfermedades que pudieran estar relacionadas con arritmias cardíacas. Entonces, yo siempre digo que ojalá todos los niños tuvieran un electrocardiograma para poder detectar lo más precozmente posible enfermedades eléctricas del corazón que pueden poner en peligro la vida del niño. Entonces, este sería el primer punto, que hubiera, digamos, una campaña más epidemiológica, más de población general, que igual como miramos la prueba del talón, que miramos en todos los recién nacidos, ¿no? Pues una prueba, un electrocardiograma que nos ayudara a diagnosticar precozmente todo esto. ¿Cuáles serían las señales de alarma para un padre de pensar que su hijo puede tener una taquicardia? Pues básicamente que le diga que el corazón le va deprisa, como a veces hasta los 4 añitos ya lo verbalizan fácilmente, que el corazón hace pum pum, o que tengo una pelota dentro, dicen a veces, ¿no? Entonces, esto ante una verbalidad, que la verdad es que todos los niños tienen mucho dolor de barriga y muchas cosas que lógicamente pues hay que filtrar, ¿no? Pero cuando un niño repetidamente refiere episodios de que se para de jugar porque nota el corazón que le va rápido y los papás poniendo la mano encima del pecho pueden notar que ese corazón va muy fuerte y rápido, que hasta podríamos decir que no pueden contar a la velocidad a la que va, es algo que tiene que motivar el que consulten a su pediatra o eventualmente un servicio de cardiología pediátrica para que sea evaluado y se ha empezado a estudiar, ¿no? Para ver que no haya algo de base en todo esto. ¿Y cuán importante es ese diagnóstico precoz, tanto en el Wolff-Parkinson-White como en algún otro tipo de patología, ¿no? de arritmia? El corazón está claro que cuanto antes diagnosticas que algo no funciona, pues mejor. Sí que es verdad que no hay que correr, no hay que coger una ambulancia porque el niño ha dicho que el corazón le va rápido, pero sí que es verdad que es algo que no podemos, digamos, minimizar, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que concretamente el Wolff-Parkinson-White puede ser una arritmia relativamente bien tolerada, sí que se ha visto asociada a una posibilidad de muerte súbita, sobre todo en situaciones muy concretas de deporte intenso y de actividad física intensa. Entonces, es por lo que hoy en día no, hay muchas mesas en muchos congresos que discuten de que si encontramos como hallazgo casual en un electrocardiograma este Wolff-Parkinson-White, aunque el paciente no tenga síntomas, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Si curarlo o no curarlo, quitárselo
quitárselo. Entonces, hay ríos de tinta sobre esto y continuará habiendo, pero lógicamente es algo a tener en cuenta y ya no perder de vista, ¿no? Vamos a ello. Entonces, empecemos con el tema de los tratamientos. Hay el diagnóstico, y ya que lo proponías un poco y lo comentabas, también darnos tu opinión. A lo mejor no hay sintomatología, o sea, es conocido, como bien decías, ¿no? Accidentalmente. ¿Qué es lo que se debería hacer y qué riesgos puede tener una persona también? Bueno, la curación hoy en día, con todas las técnicas que llamamos mínimamente invasivas, ha permitido que con un procedimiento de menos de una hora, con un catéter súper finito y con un procedimiento ambulatorio, podamos curar algo que potencialmente es causa de muerte súbita. De hecho, hoy en día el Ghost Parkinson White es la única causa curable de muerte súbita que tenemos. Es decir, hay muchas causas que provocan la muerte súbita en gente joven y en niños, y la única curable al 100% es el Wolff Parkinson White. Con lo cual, cuando a mí me preguntan qué haces con un paciente niño o adulto que tiene un Wolff Parkinson White que llamamos asintomático, que no le ha dado nunca taquicardias, ¿qué haces? Yo no tengo dudas. Yo que me dedico a la muerte súbita, yo no tengo dudas. Digo, si la única causa curable que tengo es el Wolff, pues yo tengo un Wolff Parkinson White y se lo quito, ¿no? Y se lo curo. Entonces, a mí me causa poca discusión. Evidentemente, podríamos entrar en la discusión de a qué edad se lo hago. Es decir, nosotros tenemos aquí en San Juan de Dios y en la Clínica del Pilar, donde también trabajo, una política que es que a partir de 25 kilos lo planteamos como opción directamente. Por debajo de este peso, evidentemente lo ofrecemos la curación, el cateterismo de curación, que se llama ablación cardíaca, lo ofrecemos si da taquicardias que no se pueden controlar con la medicación habitual. Y bueno, pues hemos tenido la necesidad de hacer ablación cardíaca para curar taquicardias que llamamos incesantes en bebés muy, muy pequeños, recién nacidos y hasta algún prematuro. Este año un prematuro de 1,3 kilos, es decir, muy, muy, muy. Sí, sí. Impresionante la técnica hoy en día como avanzada. Y en estos casos, ¿cuáles serían los riesgos que podría haber y si hay algún tratamiento farmacológico después que se pueda seguir? Porque he entendido que a lo mejor hay algunos casos que es mejor no intervenir y que a lo mejor con medicación es mejor y después, pues si después de esta intervención has de tomar algún tipo de fármaco o no. Es decir, nosotros el planteamiento es que si un paciente ya es una edad a partir de 25, 30 kilos, lo planteamos directamente para hacer una ablación cardíaca, que es el procedimiento, o sea, el tratamiento curativo de esto. Antes se prueban antes de este peso, probamos con medicación para controlar las taquicardias, pero no porque lo vaya a curar, simplemente para minimizar el número de taquicardias, que a veces no las conseguimos eliminar, simplemente minimizar. Para esperar a que el paciente sea lo suficientemente mayor para que el riesgo-beneficio sea positivo, digamos. No hay nada que curará el Wolff Parkinson White que no sea la ablación. No hay fármaco que te vaya a eliminar el Wolff Parkinson White. Por tanto, hay poca discusión aquí. Una vez hecho el procedimiento, en general, el paciente toma una aspirina infantil una vez al mes, una vez al día durante un mes, y aquí se ha terminado el tratamiento. Ya está curado y se olvida de ello. Es más, hay pacientes que tienen un Wolff Parkinson White y esto les prohíbe hacer cosas de riesgo como ser, por ejemplo, pilotos de avión, astronautas. Entonces, el hecho de hacerse, intervenirse, de hacerse la ablación cardíaca, lo que va a hacer es curarle, por tanto, ya no tienen eso, con lo cual no hay ningún problema para que sean pilotos, astronautas o lo que sean. Igual como sería la gente que se hace una cirugía refractaria para la miopía. Si llevan gafas no pueden ser pilotos, pues le quitamos la miopía y ya puede ser piloto. Pues eso es lo mismo, ¿no? Es al final curar esas cosas o mejorar esas cosas o optimizar esas cosas que pueden impedir hacer de riesgo o tener profesiones
que requieren que seas mejor, ¿no? Más perfecto, digamos. Y esto es definitivo, es decir, no es como un nervio a lo mejor que se puede renervar y demás, sino que esto, una vez nos hacen esta intervención, nunca más vamos a padecer el síndrome. Es una intervención curativa definitiva. Hay que tener en cuenta es que, como todo procedimiento, tiene unas complicaciones de muy baja frecuencia, pero no inexistentes, que hacen que tengamos que ser cuidadosos con algunos aspectos. En particular, que sabemos, como he explicado antes, hay dos cables, ¿no? El bueno y el malo. Entonces, lo que hay que quitar es el bueno. A veces están muy pegados y no podemos ser muy agresivos por el riesgo que tendríamos de lesionar el cable bueno. Entonces, Sano. entonces, a veces, pues, bueno, somos lo suficientemente cautos como para eliminarlo y a ver si es suficiente, y a veces se necesita una segunda intervención para acabar de hacer un limpio, ¿no? De que quede todo bien. También es verdad que a veces hay corazones en sí no son perfectos estructuralmente y que no es que hayan dos cables, sino que hay 3 o 4 o 5 y que a veces hasta que no eliminas 2 no aparece el tercero y sucesivamente. Entonces, ya estamos hablando de otras formas de Wolff Parkinson White, y a veces también es verdad que hay cables de los que hay que eliminar que son muy profundos y muy anchos y que requieren pues 2 o 3 intervenciones. Algunas veces hemos tenido casos de algunas veces más intervenciones para acabar de eliminar, porque lógicamente hay partes de este cable malo que están como dormidas y que hasta que no eliminas una parte no aparecen estas otras. Casos más complejos. El 95% de los pacientes, un procedimiento se elimina el problema para siempre. Muy bien. Y para acabar sobre el tema del diagnóstico y el tratamiento y demás, en cuanto a los síntomas, la frecuencia de estos episodios de taquicardia, que nos ha quedado claro ya que son breves, ¿no? Que suelen durar minutos, Sí. puede ser. Es decir, es a lo mejor que una persona tiene esta taquicardia a lo mejor una vez al mes, una vez a la semana, varias veces al día. Esto depende de la persona. Hombre, es rara la persona que tiene varias veces al día. Súper fácil de diagnosticar porque ponemos un holter de 24 horas y seguro que lo pillas. Ya está. En general suelen ser episodios que se dan, digamos, por bloques. Es decir, tienes uno hoy, uno dentro de 2 días, a lo mejor otro al día siguiente, estás 6 meses sin tener. Y suele ir como así, por racimos, ¿no? Aunque sí que es verdad que a veces hay pacientes que tienen un episodio cada 3 o 4 semanas y ya está. Y hay pacientes que tienen episodios muy largos que requieren ir al hospital para que le frenen esta taquicardia porque no es capaz de parar sola, digamos. Esto es muy rápido porque al estar en el hospital pues podemos hacer el electrocardiograma. Precisamente Rosa de la audiencia nos preguntaba esto. Rosa de Barcelona nos pregunta en relación a la duración de esto, es decir, si hemos de ir al médico, si entendemos que tenemos una frecuencia más grande o no. Bueno, sí, lo que pasa es que tenemos siempre que contextualizarlo. Nosotros si estamos nerviosos, ansiosos por algo, o hemos hecho deporte, o tomamos algún fármaco que hace que se acelere el corazón, pues lógicamente tendremos el corazón rápido y a veces puede hasta ser molesto. Hay muchas otras cosas que pueden darnos síntomas que pueden parecer taquicardias, lo que llamamos, por ejemplo, las extrasístoles, que son latidos solos que vienen de vez en cuando, que son muy molestos porque da como un vuelco el corazón, ¿no? Es como un gloop que tienes, que es muy molesto y no es per se una taquicardia, sino que son extrasístoles y no tiene nada que ver con el Wolff Parkinson White. Y lógicamente, pero si una persona está a 200 de pulsaciones de una forma permanente, por 10 minutos, 20 minutos persistente, aún estando en reposo, es motivo de irse a un centro de salud para que le valoren la frecuencia cardíaca y idealmente hacerle un electrocardiograma. Muy bien. Y ya por último, la última pregunta nos la hace Justa de Lleida y nos decías que me gustaría saber si estas enfermedades avisan, quiero decir, si hay síntomas previos que ayudan a una detección temprana.
hemos hablado antes ya, pero bueno, si quieres hacer un poco la matización de esta pregunta. Sí, hombre, yo creo que la pregunta iría más enfocada a todas esas causas no previsibles de muerte súbita, más que lo que sería el Wolff-Parkinson-White en sí, porque el Wolff-Parkinson-White o te lo detectan por un electrocardiograma o te lo detectan porque tienes taquicardias y luego te hacen un electro y ven que lo tienes de base. Muy probablemente lo que se refería la persona que ha hecho la pregunta, lo que preguntaba, muy probablemente son las enfermedades a las que todo el mundo teme, lógica, todos tememos, ¿no? Que son esas que estando bien y siendo un deportista estupendo y que todo ha sido genial y que todo parece que estás en pleno, de repente tienes un episodio fatal de una pérdida de conocimiento brusca y tal. Y estas, también el electrocardiograma es de vital importancia, también la información familiar es muy importante y, lógicamente, los síntomas previos como mareos, pérdidas de conciencia inexplicados y, sobre todo, en algunos casos, también palpitaciones. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias por responder a las preguntas de la audiencia, por responder a mis preguntas y también por el tiempo que nos has podido dedicar y a la audiencia de Mis Derechos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Bien, hasta aquí la entrevista con la doctora Sarquella. Espero y deseo que os haya resultado igual o más interesante que a mí. Me quedo con varias cosas que dice la doctora, que es una enfermedad que, por suerte, tiene curación. De todas las que hemos hecho en este podcast, de todas las que hemos hecho entrevistas, de los divulgativos, ninguna de ellas tiene cura y esta es una de ellas. Y que, por tanto, debemos estar muy orgullosos de la técnica que tienen pues, los cirujanos cardíacos para poder, en este caso, solventar este tipo de lesión. Igualmente, pues los consejos que nos da la doctora, ¿no? En aquellos casos en los que, pues salvo que sea de niños que pesen menos de 25 kilos, pues siempre es recomendable operar, porque es la única causa, la única enfermedad que puede dar muerte súbita y que se conoce en ese sentido que si se interviene, pues se elimina esa posibilidad de muerte súbita. Por lo tanto, pues estemos con ese consejo de la doctora que en todo caso el riesgo-beneficio de esa operación pues siempre resulta importante que se pueda tener en cuenta que, pues, que se puede mejorar mucho la calidad de vida y evitamos ese riesgo de muerte súbita. Bien, muchas gracias a toda la audiencia por seguirnos e insisto en que podéis hacernos preguntas en el episodio de mañana. Mañana será un episodio de Contestamos a Preguntas con las preguntas que nos ha formulado la audiencia y también que sepáis que de cara a la semana que viene ya os voy a anticipar el contenido para que sepáis pues que podéis preguntar. Sobre qué vamos a hablar, os lo digo ahora mismo porque lo tengo anotado en un documento que estoy leyendo ahora. Vamos a hablar sobre el síndrome de Meniere, esta enfermedad del aparato vestibular que pues, muchas personas nos habían preguntado y en este caso pues tendremos a un doctor hablándonos sobre el síndrome de Meniere y también la semana que viene sobre el aneurisma cerebral, que es un aneurisma cerebral, pues la semana que viene lo veremos. Por lo tanto, esta semana recibiréis un correo, como lo venéis recibiendo últimamente, aquellas personas que seáis suscriptores, que sois más de 600 personas, los suscriptores de misderechos.club, que es totalmente gratuito y que para hacerlo solo tienes que ir a la página de misderechos.club, introducir tu nombre y tu correo electrónico y entonces recibirás este tipo de mails en los que te solicitamos en una encuesta que es muy sencilla de rellenar, qué te gustaría que preguntáramos, en este caso al doctor, sobre el síndrome de Meniere o también si quieres hacer alguna pregunta alrededor del aneurisma cerebral. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Ya sabéis, nos podéis ver en YouTube, que tenemos un canal, nos podéis escuchar en Spotify, en iVoox, en iTunes y en nuestra página web, misderechos.club. Muchísimas gracias a todos por la atención, que tengáis un feliz martes y nos escuchamos mañana en un episodio Contestando Preguntas.